¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Tal y como comentamos en la última reunión, os comparto un vídeo que grabo para profundizar un poco más en el manejo de Trello, de esta herramienta gratuita en la que estamos todos aquí arriba, como podéis ver, compartiendo este espacio de trabajo que lo hemos llamado comunicación autónomos, ¿vale? Es decir, este es el espacio global de trabajo y aquí dentro, ¿vale? Tenemos lo que podemos considerar esos tableros que comentábamos, esos típicos tableros de corcho en los que pinchábamos con esas agujitas de colores, pues las notitas, ¿no? Nos hacíamos un poco los recordatorios. A día de hoy todo esto está online y la verdad es que a nivel de productividad es mucho más eficiente, no manejas tanto papelito, tanta cosa física y es mucho más fácil de seguir en el día a día. Como veis, lo primero que podemos hacer con los tableros es cambiarlos de sitio, ¿de acuerdo? Es decir, aquí dentro todo es intercambiable y donde veis que pone añadir otra lista no es más que añadir otra columna de este estilo. Nosotros, ¿por qué vamos a trabajar con estas? Por lo que comentamos de intentar basarnos, estructurarnos en un flujo Kanban que se llama, que no tiene nada que ver con Canva, que es una aplicación en la que puedes generar distintos tipos de presentaciones para redes sociales y tal. Lo digo porque muchas veces en entornos, cuando la gente dice un poco rápido Canva, no sé qué, pues mucha gente piensa que estamos hablando de Canva y no es así. Kanban, que va con K, es una metodología de trabajo, ¿vale? Es un espacio en el que poder diseñar un flujo donde tenemos estas columnas que son muy simples, son estas cuatro, que son muy simples y son muy de sentido común. Es decir, aquí tenemos un espacio en el que vamos a colocar las ideas que se nos ocurran. Aquí tendremos un espacio donde estarán de esas ideas que se nos han ocurrido las que decidimos en ese momento que vamos a empezar a hacer. Aquí estarán las de esta columna. Fijaos que siempre trabajamos sobre la columna anterior, nunca saltamos de columna. Aquí estarán las de la columna para hacer, en las que no solo hayamos decidido ya que las tenemos que hacer, sino que la persona responsable o quien se encargue de esa tarea ya la ha puesto en funcionamiento. ¿Sí? Entonces, lo más normal es que, por ejemplo, en estas dos columnas no suela haber una fecha de a lo mejor de entrega o de revisión y a partir de la columna en progreso y así. Esto lo veremos ahora en un momento. Y luego la última columna es la columna de hecho, ¿no? De donde vamos a almacenar pues todas las tarjetas, en este caso pues todos los post-its, por llamarlos así, que ya hayan llegado a su conclusión, es decir, que dejen de estar en progreso y los podamos colocar en la columna que se suele llamar done, ¿no? Que es la columna de hecho. Entonces, una vez tenemos los cuatro tableros en blanco, ¿qué hacemos? Pues lo primero, se nos ocurre una idea y añadimos una tarjeta. Entonces, esta tarjeta, fijaos que es tan simple como poner, es un tema que comentamos y lo voy a traer aquí, es hacer una app para smartphone orientada a todos los trabajadores autónomos. Perdón. A lo mejor podríamos poner trabajadores o empresarios autónomos, ¿vale? Entonces, simplemente, al darle intro, fijaos que ya queda hecha con la etiquetita de editar y aquí abajo aparecería otra. Bueno, lo que comentábamos antes. Imagina que esta es la idea que tenemos y de pronto, pues yo mismo digo, oye, me voy a encargar de hablar con una empresa que nos la puede hacer. Entonces, esta idea pasa automáticamente aquí y de una manera tan simple como la que acabáis de ver. Es decir, simplemente arrastrar. Y es un para hacer, ¿de acuerdo? Para hacer significa que, por ejemplo, yo como responsable de esta tarea, en una de las reuniones en las que se comente el tema de la app, doy el OK para hacerla. Entonces la voy a mantener aquí hasta el momento en que
yo ponga en marcha esta tarea. Evidentemente las tareas dependen de cada uno, todas estas cosas las podríamos ir comentando con el tiempo si queréis, me tenéis a vuestra disposición para hacer este tipo de inserciones, de pequeñas píldoras. ¿Qué podríamos hacer aquí? Pues cuando tengo una tarea y hago clic, ¿vale? Se me abre una ventana en la que hay un montón de cosas. No os preocupéis de inicio, normalmente lo que suele infringir respeto de la tecnología es que se ven pues muchos iconos, muchos botones, ¿no? Mucha información en una sola ventana. Sin embargo, el valor de aprender, y eso es una responsabilidad del profesional, cómo manejar la tecnología es tener nosotros presente qué es lo que tenemos que usar, es decir, la proporcionalidad de esa herramienta. Entonces, vamos a centrarnos primero. ¿Para qué he entrado aquí? Pues porque al tenerlo en la opción todavía en el tablero de para hacer, yo todavía no lo he empezado, pero sí, aquí dentro, ¿vale? Esto lo recordaréis pues de Word o de cualquier otro tipo de aplicación, ¿vale? Con lo cual ya se intuye que aquí dentro se puede escribir. Pongo un guión, fijaos que automáticamente me abre una lista, entonces aquí puedo poner simplemente buscar y contactar con una empresa que se dedique a hacer apps. Listo, y le doy a guardar. ¿Vale? Entonces fijaos que ya queda aquí dentro y en el momento que cierro la tarea, fijaos que aquí además del título y el botoncito de edición que ya tenía antes, me aparece un icono con líneas que me dice, además cuando me coloco encima, esta tarjeta cuenta con una descripción. A partir de aquí, todo es tan simple como abrir y cerrar, es decir, a clic para abrir, aquí, por ejemplo, puedo volver a entrar aquí y añadir otra cosa. Pues pensar en el kit digital para ello, me lo invento, o en subvenciones, que muy probablemente será más útil pensar en subvenciones que en el kit digital. Guardar, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, tanto en la primera columna como en la segunda, muy probablemente no es necesario poner una fecha. Aquí simplemente hay información, es decir, yo sé, como responsable de la tarea, que tengo que encargarme de hacerlo, y aquí sé que tengo que encargarme de buscar y pensar. Sin embargo, me puedo encontrar en que, por ejemplo, estas 2 semanas próximas de este mes de noviembre, pues no voy a tener posibilidad de hacer eso. Entonces, lo voy a dejar para empezar para dentro de 3 semanas. Con lo cual, tampoco es tan importante, ¿vale?, que tenga yo aquí una fecha. ¿Qué opción tendríamos? Vamos a dar una alternativa. Podríamos poner una fecha, fijaos que aquí tenéis un botoncito de fecha, ¿vale?, en el que le podéis decir, a ver, pues hoy es 14, fijaos que aquí me pone una fecha de vencimiento, le voy a decir, voy a hacer una cosa, voy a poner el 28 como fecha de vencimiento y le doy a guardar, ¿vale? Fijaos, entonces aquí, además de tener el título, el botoncito de editar, que no hace falta darle al botón, podéis darle directamente en el título, ya tenéis tanto la descripción como una fecha, que sabéis que es una fecha de vencimiento, ¿veis? El plazo de esta tarjeta vence más tarde. ¿Para qué ponemos aquí? Y eso es cuestión de cada uno, repito. Una fecha de vencimiento, pues para que yo, si voy entrando pues cada día, cada 2 días en el Trello de comunicación de autónomos, veo que esta tarea que me toca a mí, ¿vale?, es una tarea que yo me he puesto el hito del 28 de noviembre para que cuando llegue al 28 de noviembre yo mismo la pueda pasar a en progreso, porque en esa fecha, 28 de noviembre, voy a empezar a contactar con estas personas. Entonces, ¿cuál va a ser la novedad? Pues que voy a pasar de tener una tarea con una fecha de recordatorio, por decirlo así, porque estas 2 próximas semanas no voy a poder trabajar en ella, paso a tener una tarea donde ya estoy, es hoy, imagínate, el 28 de noviembre, y lo que hago es decir, esta fecha ya no me sirve, ya me ha avisado. ¿Qué hago? Pues cojo la fecha del 11 de diciembre,
¿vale? Y con esta nueva fecha, ¿a qué me estoy refiriendo? A que la tarea ya está funcionando, ya está en progreso, y mi hito en el tiempo es el 11 de diciembre. ¿Mi hito en el tiempo para qué? Pues para buscar y contactar con una empresa que se dedique a hacer apps y para pensar en el kit digital o en subvenciones. Es decir, yo aquí me estoy diciendo a mí mismo, y evidentemente a todos vosotros, los compañeros del Trello, que realmente el 11 de diciembre yo debo tener claras estas dos acciones. Este es un tema que normalmente, bueno, hay muchísimo para hablar en temas de productividad, de planificación, y creo que todo el mundo debería ponerse muchísimo las pilas, sobre todo los autónomos, en este tipo de temas, pero nada de charla, no, temas aplicados, es decir, pastillas, pequeños webinars, pero de aplicación, que la gente tome nota, que luego lo pueda haber grabado y que luego lo pueda aplicar al día siguiente, como tendréis vosotros con este. Estas fechas yo las cambio. ¿A qué me refiero con eso? Imaginad que estáis en... me lo invento, es el 9 de diciembre, ¿vale? Y os dais cuenta, que eso sucederá muchas veces, que el 9 de diciembre no habéis hecho ninguna de las dos cosas que teníais que hacer, ninguno de los dos acciones que teníais que llevar a cabo dentro de la tarea, hacer una app. Entonces, es cuestión de notificarlo, es decir, es cuestión de coger tú, de decir, oye, que fíjate, estoy el lunes y para el miércoles, bueno, pues voy a apretar un poco, pero me lo paso para el 18, ¿sí? Guardar. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que cuando cualquiera de vosotros entréis aquí dentro, ¿vale? Podréis ver que realmente la fecha ha pasado del 11 al 18. A ver, tenemos una opción, y eso también depende de cada uno, y al final depende de lo que lo queráis, no complicar, pero sí pensemos que en temas de comunicación, uno de los grandes conflictos que hay hoy día, uno de los grandes problemas que se generan en empresa, es el dar las cosas por entendidas. Entonces, si yo quiero que las cosas medianamente se entiendan, puedo poner un comentario aquí dentro tan simple. Fijaos que aquí me pone lo que se llama un log, que es una lista de todas las veces que yo he hecho correcciones aquí dentro, ¿vale? Entonces, aquí simplemente podéis poner he cambiado la fecha porque no llegaba a tiempo. Y ya está, y es así. ¿Por qué lo he hecho y qué quiero decir con ya está, es así? Pues es muy simple. Imaginad que llegamos al 11 y en la siguiente reunión yo no he hecho ninguna de estas dos cosas. Entonces la gente me dirá, me puede decir, oye, que lo tenías para el 11, no lo has mirado. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues evidentemente siempre ir de frente, siempre dar la cara. Cambiar del 11 al 18 y decir aquí dentro, he cambiado la fecha porque no llegaba a tiempo. Entonces aquí entramos en un tema que es muy, a mí me parece muy entretenido, pero a la vez muy sangrante en las empresas, y es el hecho de confundir la aportación con las opiniones. Aquí puede salir alguien y decir, hombre, pero ¿realmente pensabas que no te daba tiempo? Eso no cabe en un entorno de equipo. Es decir, la gente es libre de opinar lo que quiera, pero eso es una opinión. No, lo que hay que hacer es simplemente estar a eso y si acaso decir, oye, ¿necesitas ayuda? O como que vemos que no te ha dado tiempo al 11, ¿te podemos echar una mano en algo? ¿No? Pero el hecho de indicarle a esa persona que por qué no le ha dado tiempo son las cosas que nos conviene muchísimo corregir. Entonces yo ya me anticipo cambiando la fecha y dejando un pequeño mensaje para que vosotros veáis realmente pues qué es lo que me puede haber pasado, ¿vale? Y fijaos que por aquí y por ahora no hay mucho más, es decir, fijaos que van apareciendo aquí, ¿vale? Los iconitos, aquí te dice que hay un comentario, aquí es que hay un seguimiento de la tarjeta, que hay una fecha de vencimiento, ¿vale? Y hay una tarjeta con la descripción. Aquí hay una última opción, porque no vamos a emplear ya mucho más, pero que a nosotros también nos podría ser útil, ¿vale? Que es el hecho de poder asociar esta tarea a una persona, ¿vale?
Con esto creo que queda el círculo cerrado, es decir, estamos viendo una tarea que podemos editar, estamos viendo que hay un seguimiento de la tarea porque hemos puesto un comentario y hemos cambiado fecha, sabemos que hay una fecha de vencimiento de la tarea y sabemos que esta tarjeta cuenta con una descripción dentro, a diferencia de otra tarjeta que podría ser hacer webinar sobre Trello para autónomos. ¿Vale? Fijaos que esta tarjeta podría estar también aquí, ¿vale? Pero fijaos la diferencia entre una y otra. Evidentemente habría pasado primero por para hacer, pero esta simplemente me permite editar. ¿Por qué? Porque no he definido ninguna de estas cosas. Y fijaos que estas cosas que definimos aquí, desde mi punto de vista, y si no me lo contrastáis, para mí son de cajón. Fijaos los cambios que ya me está indicando aquí. Es decir, es el nombre de la tarea, la fecha de vencimiento de la tarea, es decir, esto es el qué, esto es el cuándo, esto de aquí dentro forma parte también del qué, ¿vale? A lo mejor esto podríamos decir que es el para qué, esto podría ser el qué, y también podría ser el cómo, ¿vale? Fijaos que un poquito son las 5 W en inglés. Entonces es que no hay mucho más, es decir, tengo una tarea con un nombre, me dice que está en la lista en progreso, es Guillermo el que se encarga de ella, hay notificaciones que estamos siguiendo esta tarjeta, hay una fecha de vencimiento, hay unas microtareas o subtareas por hacer o acciones, y hay un comentario por parte de la persona porque ha tenido una pequeña incidencia o no lo ha podido hacer. Entonces yo un poquito con estas 4, porque esta de aquí me la pone luego automáticamente, con la del título, la fecha de vencimiento, el contenido y la persona que se va a encargar, lo de los comentarios es más opcional, ¿vale? Yo creo que es suficiente. Entonces, a este nivel no hay mucho más en cuanto a manejar estas etiquetas, ¿vale? Yo, si os parece, lo que podríamos hacer es, hay varias cosas de aquí que también son interesantes, ¿vale? Y que quizás las podríamos dejar para un siguiente vídeo, más que nada, porque este ya se me ha hecho un pelín largo. De todas maneras, esto os lo veis cuando podáis, cuando queráis, en fin de semana, cuando no tengáis mucha cosa que hacer, que eso hoy en día es bastante complicado. Sin embargo, hay una razón, y yo, bueno, tanto en el podcast que llevo como en webinars o en procesos de aprendizaje, siempre comento, y es el hecho de que a día de hoy llegamos muy rápidamente a una encrucijada. Es decir, en este momento, con el Trello delante, estamos llegando a... Queremos que el departamento o el área o la comisión de comunicación de autónomos tire hacia adelante, pues tenemos un sí y un no. Si es que no, evidentemente no estaríamos aquí. Y si es que sí, debemos entender que no queda más remedio que trabajar con esta herramienta. Entonces, ¿qué necesitamos? Un simple proceso de aprendizaje. Espero que haya quedado claro este tema, tanto lo que es el flujo de tarjetas que van pasando. Recordemos que siempre pasan de una a la siguiente, y a medida que vamos avanzando, pues vamos añadiendo este tipo de interacciones, no solo para el control, evidentemente, de uno mismo, sino para los compañeros que están también en el grupo, y que puedan tener claro lo que están haciendo los demás. A lo mejor habrá tarjetas o tareas, mejor dicho, en las que podamos estar más de una persona junta, y esas cosas las reflejaremos. Y luego ya finalmente recordemos que son estas 4 primeras columnas las de Kanban, esta de hecho ya es la final, y añadí varias columnas más, que estas las podemos considerar como que no entran dentro del flujo de trabajo, sino que son columnas diferentes. Es decir, aquí en columna de opinión, es una columna en la que podemos aportar opiniones, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Juan Antonio comentó, mira, si hubiéramos tenido el Trello, os podría haber hecho una especie de encuesta, ¿no? O preguntaros a ver qué os parecía, si no recuerdo mal, lo de la seguridad social. Pues aquí creo que es interesante. ¿Por qué? Pues porque
Ese es un tema más de comunicación, es un tema de interacción en el espacio relacional que tenemos. No es una tarea para hacer. Para ver un poco a lo que me refiero de manera más gráfica, aquí, por ejemplo, Juan Antonio podría haber puesto reunión con seguridad social. Y dentro de la tarjeta, en la descripción, nos podría haber contado un poco lo que nos contó de palabra. Pues mira, me han contactado para ver si podemos hacer difusión y tal. ¿Qué os parece? La gente en comentarios debajo lo podría haber complementado. Y una vez hubiera estado el OK, podríamos haber dejado esta columna con esa tarjeta dentro, ¿sí? Y abrir una nueva aquí, o meterla directamente en para hacer por parte de Juan Antonio con su fecha de caducidad y dentro su propia acción o subtarea de tengo que contactar de nuevo con la Seguridad Social para darle el OK y ver cuándo nos podemos reunir. ¿Me explico? Es decir, fijaos que aquí dejaríamos la tarjeta como estaba. Además, esto normalmente está bien porque suele ser un repositorio en el que luego, o al que luego, mejor dicho, podemos acudir para ver qué tal, y luego el resultado, la consecuencia de esta opinión, la podemos trasladar aquí creando una tarjeta, creando una tarea que atienda a la opinión que habíamos dado todos. Esta de aquí no tengo que explicarla, son las actas, ¿vale? Fijaos aquí simplemente, ¿qué hay aquí? Pues, mira, bueno, voy a aprovechar para contarlo ya que estamos aquí. Hay un archivo adjunto, ¿vale? ¿Cómo es un archivo adjunto? Pues simplemente aquí lo veis, ¿vale? Ponéis adjunto, le dais a elige un archivo y aquí ya te abre, pues en este caso me abre el Finder, porque yo tengo Mac, pero os abrirá la ventana desde donde lo podéis localizar. Le daréis a abrir y os lo va a meter, esto no os preocupéis, y os lo va a meter directamente aquí dentro, que si le dais, pues automáticamente os abre el documento con la información, que lo podéis descargar aquí abajo, eliminar, moverle una carpeta nueva, en fin. Muy simple de ver, ¿vale? ¿Por qué no pongo fechas aquí? Pues porque tampoco hace falta. Es decir, ahora cuando venga el tercer acta, pues la vamos a meter aquí. Y ya está, un poquito por encima con el título y se acabó. Y aquí la columna de miscelánea, es decir, que podamos meter todo lo que queramos, ¿vale? Metimos esta noticia, pero también está interesante que si vais viendo noticias por ahí que resuenen, con las que penséis, ¡wow! Esto para los autónomos podría ser interesante, pues añadirlo aquí dentro es una manera fantástica de enriquecernos todos y de compartir información. En fin, espero no me matéis por la duración del vídeo. Creo que la manera de poder aprender no es tanto escuchar el contenido en su máxima extensión, sino sobre todo luego hacer prácticas, ¿vale? Pensad que ahora podéis hacer prácticas aquí dentro. Si vamos metiendo algunas tarjetas que ya van siendo buenas, intentad no borrar ninguna y tal, pero bueno, creo que es todo bastante intuitivo. Nada más, un placer charlar este ratito con vosotros, espero que sea de provecho para todos y nada, nos vemos en la próxima reunión. Yo ahora cuando lo tenga subido os lo compartiré y evidentemente seguimos trabajando para este modelo de vida tan chulo que hay, que se llama autónomo y que tanto nos hace sufrir a veces. Nada, un abrazo para todos y seguimos.